Muy bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Ya me puse mis headphones. Ay, qué anglosajona ando. Bueno, mis audífonos para que nuestros amigos de Facebook Live eh, nos, eh, nos, pueda- nos puedan escuchar correctamente. Bueno, amigos, pues, ¿qué creen? Que hoy tengo que continuar con la historia del mundo, porque si no, no voy a acabar nunca. ¿Se acuerdan de Su? Pues así me siento ya, como que se los dije hace... Y tengo que continuar hablando de esto porque esto amplía nuestros horizontes, nuestro espacio, nos permite tener tema, nos permite discernir, abrir nuestra conciencia y ¿saben qué? Llegué a una conclusión mayor. Lo he platicado en ocasiones anteriores y con ello voy a cerrar el programa. Nos permite ser mucho, mucho más tolerantes. Si recuerdan, en semanas pasadas o la semana pasada hablamos de los inicios de la agricultura. Nada más quiero hacer una pequeña reseña para poder continuar con estos puntos relevantes de la historia del mundo que me los voy a aventar rapidísimo. Hoy no, por supuesto, no los podría abarcar todos, pero que sí quisiera que tomáramos nota. Bueno, recordamos que en los inicios de la agricultura, o que la agricultura es realmente la que marca la pauta y que permite que los seres humanos nos distribuyamos en diversas actividades, y de ahí surgen las primeras ciudades posteriormente, porque ya hay arquitectos, artesanos, artistas, pura se dieron cuenta, ingenieros, escritores, músicos, obviamente gente que está en los talleres trabajando con el orfebre, etcétera. Entonces las ciudades proporcionan un motor para el desarrollo político, social, cultural y tecnológico. Entonces vamos tomando nota. 1, la agricultura. 2, la creación de las ciudades. En estas ciudades se dan los inicios de la escritura, que se desarrollan en Mesopotamia, China, el Valle del Indo y Mesoamérica. Si recuerdan, ya hablamos de esto, nada más quiero pasar rápidamente. Y después, como punto 3, pasamos al Egipto de los faraones, que es por supuesto una de las más viejas y más longevas civilizaciones antiguas, perdurando durante más de 3 milenios, 3000 años los egipcios. Ayer, Pepe, me recuerdas muy bien, ayer. No, y luego te digo comparado con Su, pero hay dinosaurios de 260 millones, entonces, de años. Entonces Su es nuevecita, es adolescente. La idea sintetizada del Egipto es que es una civilización magnífica, que también deja huella, que hoy traemos en la actualidad. Hoy tenemos cosas de los egipcios, ya lo vamos a platicar. Y ahora sí, después comencé la semana pasada con la Grecia clásica, ¿te acuerdas, Pepe? Bueno, hoy debemos gran parte de nuestro arte y arquitectura, literatura y filosofía, política democrática y ciencia a los antiguos griegos. Grecia tuvo una influencia cultural tan poderosa que hoy la podemos ver. Nunca existió un Estado griego unificado, eran demasiadas, locaciones diferentes. En su lugar, la Grecia clásica consistió en una serie de ciudades, estados rivales, con colonias repartidas por todo el Mediterráneo y el Mar Negro. O sea que en la misma cultura griega no podemos hablar de una sola Grecia, sino de una diversificación total de ciudades y por ende de culturas. Desde luego hay una enorme influencia artística. Sus esculturas, por ejemplo, pretenden encarnar el ideal platónico de aquella belleza non plus ultra, más que representar individuos reales con todos sus supuestos defectos. La arquitectura griega se basa en las formas geométricas representadas por la creencia pitagórica en el significado primordial de números y relaciones con la naturaleza. Y resume todo lo que se entiende por arte clásico: el equilibrio, la proporción, la armonía, la perfección, etc. Los valores estéticos griegos fueron adoptados en conjunto por los romanos. Para allá voy, vayan tomando nota, vamos con los griegos, con los romanos, pero fueron olvidados después del colapso del Imperio Romano. Su redescubrimiento en Europa en el siglo XV condujo a algunos de los más grandes logros artísticos del Renacimiento. O sea que el Renacimiento, por eso es renacimiento, retoma de la cultura griega. O sea que, en síntesis, la cultura griega está en la raíz de la identidad occidental. Para allá vamos, con el latín, con nuestra lengua romance, etc. Les voy a mencionar, para que vayan tomando nota, de la importancia que tienen los antiguos griegos a nuestros días. Algunos científicos griegos destacados: Pitágoras, que definió la Tierra como una esfera y estableció la base numérica de la armonía musical; Empédocles, Demócrito, Hipócrates, Euclides, Aristarco de Samos, Arquímedes y Eratóstenes de Cirene. Estos son científicos nada más. Bueno, ya tomamos nota de los griegos. Ese es el número 4. Vamos rápidamente con el número 5, que es otro derivado de los griegos, pero este es macedonio. Un solo hombre que vivió
solamente 32 años, e hizo con el mundo una revolución. Alejandro Magno, por eso decimos magnánimo, algo es magnánimo, por Alejandro Magno. En el momento de su muerte, como ya lo mencioné, tenía solamente 32 años. 32, o sea, me faltan 8 para llegar a la edad. Qué lindo si se la creyeron. Alejandro Magno Macedonio, o de Macedonia, había conquistado la mayor parte del mundo que los antiguos griegos conocían, desde Anatolia, Siria y Egipto en el oeste, hasta Mesopotamia, Persia y Asia Central en el este, llegando incluso hasta la India. Para que tengan una idea, estas zonas están por Irak, Irán, lo que hoy vemos, Turquía y toda esta parte del Medio Oriente. La carrera meteórica de Alejandro, sus hechos de armas, su magnanimidad con los vencidos y su mente inquisitiva lo convirtieron en el arquetipo del héroe de la antigüedad. En la Edad Media se le consideraba uno de los 3 caballeros ilustres del mundo pagano, junto con Héctor, el legendario héroe de Troya, como sabemos, y Julio César. Me voy a quedar aquí un poquito para entender lo que es el mundo pagano. Los paganos son las personas que fueron creyentes en muchos dioses. No tenían un solo dios, una sola religión, no eran monoteístas, y por ende el paganismo termina básicamente cuando comienza el judaísmo y posteriormente el cristianismo. Pero eso es ser pagano, para que lo tengamos claro. En la actualidad, las innovadoras tácticas, fíjense la importancia de Alejandro Magno. Actualmente las innovadoras tácticas militares de Alejandro, del buen Alex, se siguen estudiando en las academias militares de todo el mundo. Así que ustedes dirán si no era un ser sumamente estratega e inteligente, con una mente pues sumamente talentosa para lo que se tenía que hacer en ese momento. El auge de Macedonia, bueno, aquí hay que recordar el reino montañoso de Macedonia, más bien ese es su auge, se encuentra al norte de las tierras griegas de Tesalia, Etolia, Beocia, Ática y el Peloponeso. En síntesis, con Alejandro Magno hay que, para poderlo entender, para que ustedes y yo, por supuesto, lo tengamos muy claro, la trascendencia de este hombre, es que él extendió realmente la cultura y el comercio griegos por un territorio enorme, aunque era macedonio, pero Macedonia es parte de Grecia. Les voy a dar un dato curioso, por si no lo saben, para que cuando lo platiquen frente a alguien ya puedan decir, ah, claro, se llamaba Bucéfalo. ¿Saben a quién me refiero? Bueno, pues les voy a platicar. Cuando Alejandro era joven, bueno, siempre fue joven, porque si murió a los 32 años, o sea, era más joven, había un caballo tan salvaje y lleno de brío que nadie podía montarlo. Pero Alejandro consiguió precisamente domarlo y montarlo y le dio el nombre de Bucéfalo. Desde entonces, Bucéfalo se convirtió en su caballo favorito, compartiendo todas las privaciones de las campañas y no dejando que nadie lo montara. A la edad de 24 años, Bucéfalo llevó a Alejandro en la carga de caballería decisiva en la batalla de Gaugamela y después lo acompañó hasta la India. Allí, con 30 años, murió Bucéfalo a causa de la edad y del agotamiento. Alejandro estaba tan orgulloso de su caballo que en su honor le dio nombre a la ciudad que fundó al este del río Indo. La ciudad se llama Bucéfala. Entonces ya sabemos algo más. Bucéfalo, con B de bueno, con C, Bucéfalo. ¡Wow! ¡Cuántas historias! Por supuesto que les estoy dando, ni siquiera estoy entrando en detalles porque me pasarían años con Hispaneando con Mone para poder llegar, pero sí quiero que tengamos esta visión general de los hechos que marcaron la historia del mundo a partir de que el hombre es hombre y que empiezan las civilizaciones. Entonces ya pasamos por los griegos, después viene Alejandro Magno y después viene, ¿quién viene después de los griegos? Los romanos, ¿verdad? Pues sí, vayan tomando nota porque otro punto importante y relevante en la historia del mundo es la expansión del poder romano. De todos los imperios del mundo antiguo, el de los romanos fue el más grande y el que mayor duración tuvo. Fíjense, los griegos habían extendido su cultura gracias a las conquistas de Alejandro Magno, pero ¿en dónde creen que fracasaron? En el establecimiento de la unidad política. Por el contrario, los romanos, a través de la fuerza de las armas, impusieron sus leyes y extendieron la ciudadanía a los pueblos conquistados para crear un imperio homogéneo, es decir, uniforme, no tan distinto, desde la isla de Britania hasta Egipto y las zonas occidentales de Asia.
O sea que hoy, si visitan todos estos países, pues alguna vez creerán, ahí estuvo ya el Imperio Romano. La ciudad, los orígenes de Roma se pierden en las nieblas del tiempo. Según la tradición romana, y esta fábula espero que se la sepan, o esta leyenda, según la tradición romana, la ciudad fue fundada en el año 753 a.C. Esto yo creo que deberíamos de tomar nota. 753 años antes del nacimiento de Cristo, se funda la ciudad de Roma. ¿Quién la funda? Rómulo, un pastor que era hermano de Remo. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado hablar de Rómulo y Remo, así tal cual? Pues bueno, yo les traje la leyenda porque no quise saltármela, es interesante conocerla. Rómulo fue el primero de los 7 reyes que tuvo Roma. El último de los reyes se llamó Tarquino el Soberbio. Tarquino el Soberbio. La cara de Pepecillo, estoy de acuerdo contigo. Ni por Tarquino ni por Soberbio, está muy lindo, ¿verdad? Bueno, él fue expulsado por los habitantes de la ciudad en el 509 a.C. Aquí es bien importante, es muy importante destacar que si yo les digo que Roma fue fundado en el 753 y que el último rey fue expulsado en el 509, debemos recordar que va de adelante hacia atrás. Del 700 va bajando 600, 500, 400, 300 hasta llegar al 0 y de ahí ahora sí en ascendente. Comienzan los siglos hacia arriba. Bueno, les voy a contar la leyenda de Rómulo y Remo muy rápido. Dice, cuenta la leyenda, que Rómulo y Remo fueron los fundadores de Roma, luego de que estos sobrevivieran gracias a que fueron rescatados por una loba cuando fueron arrojados al río. Rómulo y Remo eran hijos de Rea Silvia, que había sido obligada a convertirse en sacerdotisa de la diosa Vesta. El padre de Rea, o sea, el abuelo de Rómulo y Remo, había sido una vez el rey de una ciudad llamada Numitor, pero su hermano lo destronó y mató a sus hijos para que no pudieran reclamar algún día el trono. Y a Rea la obligó a convertirse en sacerdotisa con la esperanza de que nunca tuviera hijos. Un día, mientras Rea dormía, fue vista por el dios de la guerra, Marte. Al verla quedó plasmado por su belleza y no pudo evitar poseerla. Debido a ello, Rea quedó embarazada de los gemelos Rómulo y Remo. Rea, temiendo que su tío, el rey de Numitor, sacrificara a sus hijos, en temor de que algún día reclamaran el trono, los colocó sobre una cesta y los mandó a través del río Tíber con la esperanza de que alguien los encontrara. La leyenda cuenta que los 2 grandes gemelos fueron encontrados por una loba, la cual los cuidó hasta que un pastor los crió como sus hijos, y al crecer, desde luego reclamaron el trono y fundaron su propia ciudad, la ciudad de Roma. De ahí es Roma, Rómulo y Remo. Hay mucha mitología, hay mucha leyenda, pero qué lindo sabernos todas estas historias y comprender los orígenes. Bueno, espero que estemos tomando nota, ¿eh? Yo sí aquí estoy, aunque no lo crean, aquí tomo mi papelito, mi pluma y no lo dejo. Y yo sí recomiendo la pluma y el papel, fíjense, porque tiene mayor énfasis, porque hacemos conciencia y reparamos en lo que estamos escribiendo. Bueno, acuérdense bien, y esto lo quiero traer aquí a la mesa, que una leyenda no es otra cosa más que una narración combinada de hechos naturales, sobrenaturales, a veces ambos, que se transmite de generación en generación de una manera oral o escrita. Generalmente el relato se sitúa de forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico. Así que esto le confiere cierta particularidad, cierta singularidad a la leyenda, porque puede tener un carácter de veraz, pero también un carácter de inverosímil. La idea en síntesis es que Roma controló el Mediterráneo y más allá durante más de medio milenio. ¿Qué nos dejan los romanos, Pepe, además de tantas cosas? Algo importantísimo que hoy podemos ver, la ingeniería romana. Exactamente. Aunque los romanos jamás llegaron a igualar a los griegos en la esfera intelectual, ojo, en el intelecto los griegos, pensadores, matemáticos, filósofos. Pero los romanos eran muy prácticos y se fueron responsabilizando de algunos de los grandes logros de ingeniería del mundo antiguo. Traían agua desde grandes distancias a las ciudades a través de sus maravillosos acueductos, mismos que hoy podemos ver, así es, increíbles. Y las aguas residuales se eliminaban mediante alcantarillas cubiertas, mientras que las villas de los ricos se beneficiaban de una calefacción central por debajo del suelo. Magníficos edificios públicos adornaban todas las ciudades, ninguna tanto como la propia Roma, donde el Coliseo, que hoy podemos ver, el famoso Coliseo romano, si no han tenido oportunidad, métanse a Google, a donde ustedes quieran, yo ya hice el anuncio de Google, pero ustedes pongan en internet Coliseo romano y disfrútenlo, que hoy la tecnología nos acerca a todas estas bellezas. Esta es una arena para las luchas populares de los gladiadores, que podía acomodar hasta 50,000 espectadores sentados.
Fueron los romanos los primeros en usar el arco en un gran abanico de estructuras, y los romanos también los que construyeron las primeras cúpulas verdaderas en edificios como el templo conocido como el Panteón, que empleó otra innovación romana, el hormigón. Así que ahora que estamos hablando de Cimientos Group, es importante, bueno, siempre hablando de Cimientos Group, el hormigón que es tan importante hoy en la construcción, pues esto es gracias a los romanos. Consideraciones militares condujeron a otros logros impresionantes, en especial la red de calzadas que unía todas las partes del imperio, y los muros defensivos, como el muro de Adriano en el norte de Inglaterra, que aseguraba las fronteras del poder romano. Nada más quiero que pensemos en algo. Los estadios que hoy vemos tienen su origen en este ingenio romano. La ingeniería romana es única y nos trajo un legado maravilloso, nos dejó, y aquí lo tenemos hoy por hoy. ¿Vamos a ir a corte comercial? ¡Ay! ¿No me la perdonas, Pepe? ¡Ah! Ni hablar. Vamos a corte comercial y regresamos para que sigamos tomando nota, porque así como ya hablamos de los romanos, ahora viene la caída del Imperio Romano. Hay que hablar de ella porque es otro punto esencial de la historia del mundo. Esto es Hispaneando con Mone, 9:44 de la mañana. Ya volvemos, no se vayan.